Hola, ¿cómo están? Con este video intentaremos presentar la clase de teoría correspondiente a oscilaciones libres con amortiguamiento. Primero, recuerden que estamos en el capítulo de oscilaciones y antes de pasar a las oscilaciones libres con amortiguamiento, hacemos un pequeño repaso de las oscilaciones libres sin amortiguamiento. ¿Se acuerdan que ya habíamos presentado en clase el caso de un sistema formado por una masa M unida a un resorte de constante K, apoyadas, por ejemplo, sobre una mesa en la que no existe ninguna clase de rozamiento? Habíamos llegado, haciendo el diagrama de cuerpo libre y aplicando la segunda ley de Newton, a una ecuación como la que aparece en el último renglón, donde habíamos definido un parámetro importante, omega 0, que llamamos frecuencia angular propia del sistema. Repetimos una vez más lo que dijimos en clase. Este es el parámetro más importante de los que vamos a ver en este capítulo de oscilaciones. Frecuencia propia del sistema. Noten que en este caso, este omega 0 cuadrado depende de la constante del resorte y de la masa M, justamente características propias del sistema. Podría tener la masa por un lado, el resorte por otro, ni siquiera que estén unidos, tenerlos separados y ya conocería el valor de este parámetro omega 0 cuadrado. Recuerden que este omega 0 se relaciona directamente con la frecuencia del movimiento y con el período del movimiento que eventualmente tendrían si alguna vez unimos esta masa con este resorte y los ponemos a oscilar. Noten que la fuerza resultante es una fuerza de tipo restitutivo, es decir, una fuerza que intenta volver al sistema a su posición de equilibrio. Pero no solo eso, noten que es una fuerza que depende linealmente de la posición. ¿Ven que la fuerza resultante en este caso es la fuerza del resorte y que depende linealmente de la posición? Al respecto, insistimos una vez más lo que ya habíamos dicho en clase. Hemos puesto el origen del sistema de referencia en la posición de equilibrio. Esto es muy importante porque de esta manera, entonces, el alargamiento o acortamiento del resorte coinciden con la posición de la masa en el sistema de referencia que elegimos. Antes de seguir adelante, una vez más, miren cómo hemos escrito la ecuación en este caso. Podemos pensar que la hemos escrito por componente. Podemos pensar que escribimos la componente X de esa ecuación que nos decía sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Pero que el signo menos que aparece acompañando ahí al módulo de la fuerza del resorte, lo que significa es lo siguiente. Si la posición de la masa es positiva, ese signo menos indica que la fuerza del resorte va en el sentido contrario, o sea, va en el sentido negativo del eje X. En cambio, si la posición de la masa es una coordenada negativa, esa fuerza del resorte va a resultar positiva, coincidente con esto de que va a apuntar en el sentido de las X positivas. Les pido que repasen esto y que esto quede bien entendido antes de seguir adelante. También habíamos aclarado que llegamos en este caso a una ecuación diferencial porque la fuerza no es constante. Es más, no solo no es constante, sino que depende de la posición. Entonces, la ecuación que aparece en el segundo renglón, que es la ecuación de movimiento, es una ecuación que se relaciona con lo que estamos buscando, que era la ecuación de posición en función del tiempo de la masa, en que esa función que define la posición en función del tiempo de la masa es la solución de esta ecuación diferencial.
La solución de esta ecuación diferencial también la habíamos presentado en clase. Fíjense, x de t es igual a un parámetro a, que habíamos llamado amplitud, por una función coseno, en coincidencia con lo que habíamos visto que la masa oscila en el tiempo. A este movimiento se lo suele llamar movimiento armónico simple. Movimiento armónico porque se representa con un coseno y simple porque se representa con un único coseno, o sea, con un coseno de una única frecuencia. En este caso, esa frecuencia es omega 0. Pero este resultado es más general. Siempre que tengamos el caso de un sistema sometido a una fuerza resultante de tipo restitutivo, es decir, del tipo que tiende a volverlo a la posición de equilibrio una vez que está corrido de esa posición de equilibrio, y que además de ser esa fuerza resultante de tipo restitutivo depende linealmente de la posición, en ese caso lo que vamos a obtener es un movimiento de este tipo, un movimiento armónico simple. Por ejemplo, si resolvieron ya el problema que aparece en el listado de problemas respecto a un péndulo, habrán visto que llegamos a una ecuación muy similar, o sea, a una ecuación diferencial de segundo orden, a coeficientes constantes, siempre y cuando tomemos para definir la posición angular θ que forma, por ejemplo, el hilo que forma ese péndulo con la dirección vertical. Les publiqué en Facebook la resolución de este problema, así que pueden chequearlo ahí. Hecho este repaso, pasamos ahora sí a las oscilaciones libres amortiguadas. Vamos a pasar a situaciones más realistas, donde habrá algún tipo de fuerza disipativa, por lo cual el movimiento no se va a mantener indefinidamente, como era el caso de las oscilaciones libres sin amortiguamiento que vinimos estudiando hasta ahora. Para los sistemas mecánicos se suelen modelizar esas fuerzas disipativas en tres grandes grupos. Por un lado, una especie de fricción interna. Por ejemplo, podríamos pensar en una elasticidad imperfecta de ese resorte. Por otro lado, una fuerza de amortiguamiento o de disipación denominado amortiguamiento de Coulomb o amortiguamiento seco. Es la fuerza de rozamiento que estudiaron en Física 1. Esta que deriva del contacto entre dos superficies que se deslizan una sobre otra. El módulo de esta fuerza de amortiguamiento es proporcional a la normal, a la fuerza de contacto. Es constante, si bien teníamos un valor de fuerza de rozamiento dinámico o estático, según el sistema estuviera o no moviéndose, una vez que el sistema está en movimiento, ese valor es constante. ¿Recuerdan? Dependía de este factor de amortiguamiento que en Física 1 seguramente denominaron mu y de la fuerza N normal de contacto. Es decir, no depende de otras variables del sistema como desplazamientos y velocidades, por ejemplo. Finalmente, otro modelo de fuerza de amortiguamiento que se suele tomar, es el amortiguamiento viscoso. Es un amortiguamiento debido al contacto entre nuestro sistema y un medio, generalmente un fluido, como por ejemplo el rozamiento de la masa, esta que habíamos estudiado unida a un resorte, en contacto con el aire, por ejemplo. Se suele modelizar a este amortiguamiento viscoso como proporcional a la velocidad, similar a lo que decíamos que la fuerza del resorte es proporcional al estiramiento o acortamiento del resorte. Bueno, este amortiguamiento viscoso se suele modelizar porque da buenos resultados de acuerdo a lo que indican los valores experimentales, proporcional a la velocidad. ¿Qué tipo de amortiguamiento tendremos en cada caso?
Y en principio tendríamos que decir que van a estar al menos estos tres tipos de amortiguamiento. Lo que puede ocurrir es que alguno de ellos lo pueda despreciar en algún caso porque sea mucho menor a los otros dos. En este curso, en principio, vamos a estudiar al sistema como sometido a un tipo de amortiguamiento viscoso. Este amortiguamiento queda debido al rozamiento del sistema, nuestra masa, con algún fluido como por ejemplo el aire. Decíamos que se suele modelizar proporcional a la velocidad. Ven que depende de la velocidad y de otro parámetro, v larga, que depende fundamentalmente de dos cuestiones, del tipo de fluido. No va a ser lo mismo si ese rozamiento es con el aire que si ese rozamiento es con aceite, por ejemplo, y también de la forma del cuerpo. No será lo mismo si esa masa M tiene un volumen esférico o un volumen cilíndrico, por ejemplo. Noten que la fuerza viscosa la escribo vectorialmente como menos este parámetro v, larga, por la velocidad. ¿Qué significa este signo menos? Este signo menos significa que esa fuerza viscosa tiene la misma dirección que el vector velocidad, pero sentido contrario. Miren cómo se representa la existencia de este amortiguamiento viscoso. Se suele representar con este símbolo. Por ejemplo, esta situación donde tengo una masa colgando de un resorte, pero donde se aumenta el amortiguamiento poniendo este disco sumergido en algún fluido líquido, en este caso, lo podría representar así. Tenemos el resorte y este amortiguador. Noten que cuando suspenda la masa M va a alcanzar, por ejemplo, el equilibrio en esta posición. Desde esta posición de equilibrio vamos a medir mayores apartamientos X y el diagrama de cuerpo libre quedaría ahora de esta manera. El peso, la fuerza que hace el resorte y la fuerza de amortiguamiento. En este caso, en este diagrama de cuerpo libre, les pregunto, presten atención, para la fuerza del resorte no tengo dudas de que es contrario al desplazamiento X que tiene la masa en este momento. Pero pregunto, ¿qué dirección tiene la velocidad de la masa M en este caso para que haya dibujado esta fuerza viscosa de esta manera? Dejamos aquí este video, seguimos en uno próximo.